Este es un Sailin S7 del año 2003 y es uno de los pocos superdeportivos de motor central que salieron en los Estados Unidos. Sailin es una compañía ubicada aquí en California y mejor conocida por ajustar los Ford Mustang. Pero a principios de los años 2000 decidieron construir un superdeportivo propio y este es el resultado. Y es increíble. He tomado prestado este S7 de CNC Motors, aquí en el sur de California, un concesionario de coches exóticos que lo tiene todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Desde Bugatti, Ferrari, Porsche, coches vintage, no hay fin a la vista. Tienen uno de los mejores salones de exhibición que existen en la Tierra y puedes verlo haciendo clic en la descripción. Así que no me sorprende que tengan este. El Sailin S7 hizo su debut en los 2000 y en ese momento era básicamente el primer superdeportivo estadounidense de motor central, a menos que cuentes el Vector, que fabricó pocos coches en cantidades muy pequeñas. Y no es que este coche sea muy común, pero se fabricó hasta 2007 y se dice que Sailin fabricó alrededor de 100 ejemplares, incluyendo tanto coches de carrera como de carretera. No es que haya mucha distinción, porque el S7 básicamente es un coche de carreras, pero con un número de identificación y una matrícula. El S7 utiliza un motor V8 de Ford modificado de 7 litros, y los primeros modelos S7 como este tenían 550 caballos. Al parecer eso no fue suficiente porque en 2005 lanzaron el S7 Twin Turbo con 750 caballos. Se suponía que ese coche podía alcanzar casi los 400 km por hora. Como este no es el Twin Turbo, este coche no es tan rápido, pero sigue siendo asombroso. De 0 a 100 en 3,3 segundos. Y se afirma que alcanza la velocidad máxima de 350 km por hora. Cifras que hoy en día aún son impresionantes, y lo eran hace casi 25 años cuando salió este coche. Pero esos números no son mi dato favorito sobre el S7. Mi dato favorito es que se afirma que este coche era tan bueno para pegarse a la carretera que si alcanzabas cierta velocidad, generaba más fuerza descendente de la que realmente generaba el coche, lo que significa que teóricamente podías conducirlo boca abajo si alcanzabas cierta velocidad. Y recuerdo que en la secundaria, cuando este coche estaba disponible, escuché ese dato y no paraba de pensar que si fuera muy rico, como Bill Gates, construiría algún tipo de pista con bucle en el desierto y lo probaría. Desafortunadamente, eso no va a suceder, pero me conformaré con esto. Hoy voy a mostrarte el S7 y voy a enseñarte todas las peculiaridades y características geniales de uno de los superdeportivos más asombrosos de los que no se sabe mucho. Y lo vamos a ver al completo. Últimamente he estado más ausente por el canal, pero quiero daros las gracias por estar aquí una semana más. Seguimos con el reto de llegar a los 100.000 seguidores. No creo que vaya a ser muy fácil, pero lo intentaremos. Gracias por formar parte de esto. ¡Ah! El S7. Siempre he querido acercarme a este coche, así que es el momento de explorar sus peculiaridades y características, comenzando por cómo desbloquear las puertas y, bueno, increíblemente este es el llavero de fábrica que obtienes con el S7. Tiene 4 botones etiquetados del 1 al 4, con números romanos por alguna razón. Y para desbloquear las puertas presionas el botón número 1, bastante simple, ahora el 2 para bloquear las puertas, el botón número 3 que desbloquea solamente la puerta del conductor y el cuarto solamente la puerta del pasajero. Así que puedes desbloquear las puertas individualmente si quieres. Pero eso no es lo mejor. Una vez que hayas desbloqueado las puertas individualmente, mira esto, presionas el 3 y puedes abrir la puerta del conductor con solo pulsar un botón, luciendo genial acercándote mientras la puerta se levanta automáticamente. Presionas el cuarto y ocurre lo mismo en el lado del pasajero, la puerta se abre automáticamente. Y se pone más extraño porque si mantienes presionados los botones 3 y 4, se abre el maletero y si mantienes los botones 1 y 2, se abre el compartimento delantero. Así que este coche tiene un llavero como un coche normal, pero las funciones del llavero están lejos de ser normales.
Y así pasamos al compartimento delantero, que abriré manteniendo presionados los botones 1 y 2. Se desengancha y después vas aquí abajo, que tenemos el liberador. Ahora que lo tenemos abierto, lo que encontrarás es que este compartimento no es muy grande, pero un compartimento de almacenamiento siempre es bienvenido en un superdeportivo. Un detalle bastante interesante sobre este compartimento en particular es la parte inferior de fibra de carbono, la superior es de gamuza. En todos los demás compartimentos de coches exóticos en los que he estado es invertido, la parte inferior es de gamuza para poner tus cosas y la parte superior sería de fibra de carbono para que luzca mucho mejor. Pero no pasa con este coche. Aquí lo tenemos invertido. Pasamos a quizás el detalle más característico de este coche y puedes verlo perfectamente desde este ángulo. El enorme número de ventilaciones o branquias en sus laterales. Las conté y tenemos 5 ubicaciones separadas en cada lado. Donde se encuentran todas estas branquias. Tienes un grupo en las ruedas delanteras, otro grupo encima de las ruedas delanteras, otro más detrás de las ruedas delanteras, otro delante del motor y el último grupo detrás del motor en este panel trasero. 5 ubicaciones separadas en ambos lados, 10 grupos de branquias en el lateral del S7 y las he contado sumando 50 aberturas individuales, 25 para cada lado, lo cual suena ridículo. Pero debo admitir que con solo mirarlo se ve bastante genial y esas branquias son parte de lo que le da la apariencia de ir a 300 km por hora incluso cuando está aquí parado. Otro elemento interesante en el exterior, aparte de todas las branquias, son 2 tomas de aire funcionales. Una está aquí en el maletero delantero, que parece falsa, pero en realidad va a través de un conducto, y luego hay otra sobre la parte superior del parabrisas que lleva aire hasta el motor y lo devuelve. Y ambas contribuyen a ese aspecto genial del coche. Pero no todo en el diseño es llamativo o muy especial, y con eso me refiero a las luces traseras. Al mirar estas luces traseras, puede que estés pensando que te suenan de algo, y sí, te suenan. El Lamborghini Diablo usa estas mismas luces, al igual que el Pagani Zonda, el Spyker C8, el SSC Ultimate Arrow y muchos autobuses y camiones. Estas luces las fabrica un proveedor que se ajusta a muchos requisitos. Los fabricantes que no tienen el dinero para desarrollar sus propias luces y cumplir con todas las regulaciones pueden tomar estas, por lo que varios superdeportivos y camionetas viejas las comparten. Aunque es interesante que tomaran luces marcha atrás y las integrasen aquí, Sailin, por alguna razón, decidió no hacerlo. En lugar de eso, las luces marcha atrás del S7 están aquí debajo, en un lugar extraño encima de la matrícula. Tenemos una junto a la otra y, como en todos los casos, se vuelven blancas cuando vamos hacia atrás. Pasamos al maletero, que ya he desbloqueado presionando los botones 3 y 4 del llavero. Una vez que lo has hecho, lo abres y verás que... bueno, es un maletero, lo cual es un truco interesante porque ya te mostré el delantero. Sí, tiene 2 maleteros, lo que lo hace relativamente práctico, aunque no es precisamente la palabra que yo usaría para describir el coche, pero es cierto. Cuando llegues hasta aquí notarás un par de cosas y la primera sería que en la parte inferior volvemos a tener la fibra de carbono para que pongas tus cosas aquí encima. Una decisión bastante extraña, pero al parecer estaban muy comprometidos con eso. En el maletero también tenemos la batería, que no viene colocada aquí de fábrica, ya que hay un agujero que va desde la batería hasta el motor, pero la ubicación de fábrica de la batería, según me dicen, requiere quitar una rueda, solamente para acceder a la batería, lo cual es obviamente increíblemente molesto. Así que en algún momento han cambiado la ubicación de la batería en este coche para hacer más fácil su uso y no tener que hacer todo eso. También puedes ver este cable amarillo conectado a la batería. Ahí tienes el cargador y es donde se carga cuando está inactivo. Sin embargo, nada de eso es lo más interesante del maletero trasero. Lo más interesante es el hecho de que hay una palanca de liberación de emergencia en el maletero. Así que si quedas atrapado, puedes abrir y tirar de él en caso de que alguien intente secuestrarte en un S7. El problema es que el pestillo de la liberación de emergencia está dentro del compartimento del motor, al cual no se puede acceder desde el maletero. Puedes ver el pestillo, que tiene la imagen de apertura y un hombre huyendo, pero en realidad no está en el maletero, donde debería estar si quedas atrapado.
Asumo que la razón de esto es porque Sailing quería una liberación manual secundaria para el maletero, además de la liberación electrónica en el llavero. Así que pensaron, oye, ya hay una liberación manual, aunque debería ir dentro del maletero, pero reutilicémosla. Y coloquémosla en otro lugar para que haya una forma manual de abrir el maletero. Así optaron por esos pestillos, aunque no es específicamente para lo que fueron diseñados. Dos elementos interesantes en la parte trasera sería el hecho de que, como puedes ver cuando levantas el maletero, hay piezas adicionales del alerón sobre las luces traseras, que permanecen fijas, y luego tienes la pieza única en el maletero que sube. Es extraño y a muchos coches les pasa, el alerón entero sube con el maletero, pero en este coche hicieron el alerón en 3 piezas distintas, lo cual es inusual. Otro elemento interesante es el hecho de que este coche tiene una cámara de respaldo. Está justo aquí encima del logo. Tienes esta pequeña cámara circular por aquí y es muy pequeña, pero la tiene. Pero era muy novedoso para el año 2000 porque cuando salió, nada en absoluto tenía una cámara de respaldo, pero este coche se suponía que era moderno, futurista y genial, así que tenía una. Pasemos al motor y aquí lo tienes. Este motor V8 de 7 litros de Ford con 550 caballos. Absolutamente masivo. En los modelos Twin Turbo le pusieron 2 turbocompresores para obtener 750 caballos. Totalmente increíble. Obviamente es impresionante de ver, incluso hoy en día. Los días de los superdeportivos con motores manuales gigantes prácticamente han terminado. Y una cosa que me gusta aquí detrás sería la cubierta sobre el motor, que es de vidrio. Como en muchos superdeportivos de la época y también de hoy en día. Pero me gusta el hecho de que también tienes 2 ventanas laterales que, bueno, puedes ver el compartimento del motor. De hecho, en el Sailing S7 hay tantas ventanas que miran al compartimento del motor como las que miran al compartimento de los pasajeros. Entramos en el Sailing S7 donde hay un par de elementos interesantes. Uno es el hecho de que hay una cerradura de llave bastante grande justo en la puerta, pero no hay manija de puerta. Así que, ¿cómo entramos? Debajo de esta línea hay un pequeño botón circular plateado. Lo presionas y liberamos la puerta, que se levanta de una manera muy genial, precisamente adecuada a un superdeportivo. Una vez que la puerta está arriba, puedes ver una cosa loca sobre este coche y es lo ancho que, bueno, tiene el umbral de la puerta. Es como 2 pies de umbral de puerta y se debe a que toda la estructura del coche está aquí. Querían que esto fuera lo más ajustado y rígido posible. Y por eso tienes este umbral de puerta masivo que tienes que cruzar al entrar en el S7. Otro elemento en el umbral de la puerta del S7 antes de pasar a su interior es que puedes ver este pestillo que parece bastante estándar y todo eso. Pero tiene una cosa circular plateada y la pregunta es, ¿qué es exactamente? Pues es otra entrada de emergencia al maletero. Tiras y se abre el maletero. Y tienes otro en la parte delantera, junto a la bisagra de la puerta delantera. Si tiras de ese círculo, abrirá el capó delantero y podrás acceder, en caso de que no puedas entrar de ninguna otra manera. Una vez que entras en el S7, puedes ver que es bastante ajustado. Hay varias peculiaridades y características interesantes, como podrías esperar, empezando por el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se encuentra a la izquierda del asiento del conductor, entre el asiento del conductor y el umbral de la puerta, lo cual es común en superdeportivos más antiguos, pero no tan común hoy en día. Al lado del freno de estacionamiento hay una pequeña área de almacenamiento colocada por aquí, para que lo que pongas aquí encima no salga volando. Junto al compartimento de almacenamiento tienes 2 botones. Uno es para la liberación del maletero y el otro es para la liberación del compartimento del motor, ambos en la parte trasera. Ya te enseñé cómo puedes hacerlo con el llavero, pero obviamente si estás conduciendo y vas en el interior, es más fácil presionar un botón en lugar de sacar el llavero, así que tienes esos 2 botones. El siguiente elemento interesante es el asiento en sí, que está fijo en su lugar y no hay rieles de asiento, no puedes mover el asiento hacia adelante o hacia atrás. Al igual que en un coche de carreras, el asiento está fijo. Puedes mover el volante hacia arriba o hacia abajo, pero el asiento no se mueve. Este es uno de los coches en los que, al comprarlo, se supone que debes ir a la fábrica, te miden y luego reconfiguran el interior del coche según tu tamaño. Y así, si no encajas en uno de estos, tienes que llamar a un técnico para que mueva el asiento a una posición diferente, porque no se puede tirar de una palanca o mover el asiento hacia atrás.
Si te preguntas por qué es así, supongo que la razón es para ahorrar peso. Es una cosa menos que tienes que poner en el coche. Ahorra peso, pero para mí es una locura no tener un asiento ajustable en un coche. Pero es lo que tenemos con el S7, y otro elemento interesante que me parece ridículo es la palanca de señalización, que directamente la han cogido del depósito de piezas de Ford. Es igual a la de un Ford Focus. Y lo mismo ocurre con la del limpiaparabrisas. La toman de un Focus, un Taurus o cualquier cosa de Ford. La instrumentación es costosa de producir y es por eso que los fabricantes con menor volumen recurren a fabricantes con mayor volumen para obtenerla, como cuando Tesla recurrió a Mercedes-Benz. Pero a pesar de eso siempre me he burlado del S7 porque es un superdeportivo carísimo y loco y tiene los intermitentes de un Ford Focus. Hasta que compré mi Ford GT, que también tiene las señales de giro del Ford Focus. Ahora ya no puedo reírme mucho. Pasamos al volante y parece el volante que esperarías encontrar en un coche de carreras. Y verás que no hay airbag, lo cual es una sorpresa porque en los Estados Unidos todos los coches están obligados a tenerlo. Y ha sido así desde el 98. Este es posterior, pero Saleen logró negociar una extensión para el fabricante de bajo volumen con las regulaciones del airbag, argumentando que sería costoso y que de todos modos no es tan arriesgado, ya que van a hacer muy pocos de estos, por lo que quedaron exentos para el conductor y el pasajero. Dicho esto, el volante tiene un componente muy normal que ya te esperas y sería la bocina que está en el centro. Tienes el logo de Saleen y si lo presionas, se escucha la bocina. Si alguna vez quisiste saber cómo suena la bocina de un S7, aquí la tienes. Pasemos a los indicadores, donde no encontrarás nada interesante. El tacómetro está en el centro, como en muchos deportivos. Tienes el indicador de combustible y la temperatura del motor a la derecha. No sorprende, pero me gusta el hecho de que han impreso en él combustible premium, muchas veces. Los fabricantes lo imprimen en el tanque de gasolina, pero no en el Saleen. Lo tienen en el propio indicador de combustible como combustible premium. Tienes un indicador que te muestra dónde está la puerta del combustible. En mi coche solo tienes una imagen, pero aquí además te ponen una flecha. Supongo que pensaron que la gente no era lo suficientemente inteligente para entender las indicaciones más sutiles. Ahora vamos a ver cómo se enciende el S7 y al igual que en la mayoría, tenemos la cerradura para el encendido en el lado derecho del volante. Metes la llave, giras y ya está. Salvo que aún no lo estaría, porque necesitamos un paso adicional. A la izquierda del volante tenemos un botón marcado como arranque. Y eso es lo que realmente pone el coche en marcha. Con eso en mente, escuchemos un par de aceleraciones del Saleen S7. Ahora pasemos al centro de la consola, donde hay un par de elementos interesantes. Uno de ellos es el compartimento central de almacenamiento, muy atrás y articulado para el conductor, así que el pasajero no puede acceder. Pero el conductor sí, y dentro encontrarás el control remoto. Este coche tiene un mando porque viene de serie con este pequeño display de Kingwood. No tenían el dinero para desarrollar su propia pantalla, así que en su lugar tienes el Kingwood. Pero la ventaja de eso es que permitió a Saleen poder conectar la cámara de respaldo al sistema Kingwood. Parece de segunda mano, pero en realidad no lo es. Otro elemento interesante en el medio, frente a este compartimento de almacenamiento, es este botón para las luces de emergencia. Lo presionas y se encienden. Encima de eso tienes los interruptores de las ventanas, y luego un botón marcado como U y L. ¿Qué es eso? Es un botón de bloqueo para desbloquear y bloquear. ¿Por qué no usaron solamente una imagen con un candado como en todos los demás coches? Pues nunca lo sabremos. Esa historia puede haberse perdido en el tiempo sobre por qué se decidió poner una U y una L en vez de imágenes. Encima de eso, a la izquierda, tienes el control del espejo y luego tienes un par de controles del clima. El resto de los controles del clima están en el centro y son bastante normales. Tienes uno a la izquierda, que cambia el flujo de aire, uno en el medio, que cambia la temperatura, y el de la derecha, que cambia dónde sale el aire. No es raro, pero hay un elemento extraño en los controles del clima, y es el hecho de que este coche solo tiene dos salidas de ventilación para la cabina. Son estas dos, en el medio, debajo de los controles del clima, y eso es todo. Aparentemente Saleen no quiso poner conductos en las salidas de aire en los lados, así que solo tienes esas dos salidas en el medio y eso es todo.
El siguiente elemento interesante son los compartimentos para los pies, que son increíbles. La razón por la que estoy sentado así es porque, aunque tengo suficiente espacio y altura para la cabeza, no tengo suficiente espacio para los pies debido a lo ridículamente desplazados que están los compartimentos para los pies. Cuando te subes, tienes una cantidad normal de espacio, pero luego, a medida que avanzas, se convierte en un reducido habitáculo para tus pies donde no hay forma de dejarlos. Son increíblemente pequeños, nunca he visto algo así y para ilustrarte, echa un vistazo a cómo se ve la alfombra fuera del coche. Puedes ver que comienza normal y luego se estrecha cada vez más a medida que entras los pies. Absolutamente ridículo y hace que sentarse en este coche, incluso como pasajero, sea incómodo. Y por cierto, lo de los compartimentos para los pies es especialmente loco debido a los pedales. Si miras al lado del conductor, puedes ver que el compartimento de los pies llega hasta ese punto y eso significa que los pedales están básicamente en el lado derecho. En tu coche estás acostumbrado a ver los pedales en el lado derecho de los pies. En este coche básicamente te sientas y giras tu pierna hacia la derecha para poder alcanzar los pedales. Es una locura. Y otro elemento interesante es que no tiene guantera, no hay guantera en el S7. Aunque no es realmente una sorpresa porque muchos coches como este no tienen guantera, pero tenemos dos maleteros. Otra cosa que no tiene este coche es un espejo retrovisor interior y no es que lo hayan arrancado. No veo el espacio donde podrías ponerlo o algún residuo en el parabrisas donde podrías pegarlo. Así que tal vez no lo tenía. Curiosamente el manual describe un espejo retrovisor interior, pero tal vez era una opción y no todos lo tenían. Dicho esto, hay espejos en las viseras. Las bajas y puedes ver que hay espejos en el lado del pasajero y en el del conductor. Así que cuando conduces tu S7, puedes mirarte. Finalmente pasamos a un elemento sorprendente que no esperaba encontrarme y sería el manual del propietario. El manual del propietario de este coche es muy directo y simple, aunque tiene que serlo. Han resumido todo en 50 páginas. Lo que encuentro especialmente divertido del manual es que en su mayor parte es un libro de imágenes con imágenes del S7. Alrededor del 40% del manual tiene estas imágenes brillantes del S7 repetidamente a lo largo de él, pero hay elementos interesantes donde explica cómo hacer cosas. Y en la primera página hay una nota de Steve Saleen, el fundador de la empresa, diciéndote que disfrutes de tu S7. Ya que estoy aquí, quiero hablar sobre la tapa del combustible, que es bastante más inusual que la tapa de combustible que obtendrías de cualquier otro coche. Para comenzar con el proceso de abrirlo, puedes ver que han impreso las palabras levantar en el exterior de la tapa de combustible. Levantas y encontrarás un agujero para la llave. Cada S7 se entregó con dos llaves, una corta y una larga. La llave corta entra en este pequeño agujero en la tapa del combustible y la abre. Giras la llave y se abre la tapa de combustible. Lo interesante con la llave es que no puedes sacar la llave de la tapa del combustible hasta que la hayas cerrado de nuevo y la hayas bloqueado, lo cual es un poco molesto porque significa que cuando bajas la tapa no tienes más opción que dejar la llave colgando sobre la pintura. Debes tener mucho cuidado, pero de todos modos, cuando hayas terminado de llenar tu S7 con combustible, debes volver a subir la tapa del combustible hasta que escuches un clic y puedes girar la llave, bloquearlo y sacarla. Empujas la cubierta sobre esto y la tapa del combustible está completa. Y así son todos los detalles curiosos y características del Saleen S7. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera para ver cómo se conduce, excepto de que no lo es, porque no quepo en este coche. Y como sé que os encanta ver esto, hay una pequeña compilación sobre mis intentos de hacerlo. Curiosamente el problema no son los pedales. Alguien sugirió que me quitara los zapatos y que metiera los pies, pero el problema es más bien el hecho de que el asiento está demasiado hacia adelante. Como mencioné, compras el coche, lo llevas de vuelta a la fábrica y lo adaptan a tu tamaño. El dueño anterior debía ser más pequeño, y así ajustaron el asiento hacia adelante para que él encajara, pero yo no. No puedo meter las piernas ni ponerme en el asiento para conducirlo.
Esto no me ha pasado en ningún momento durante todos los años que llevo filmando vídeos para YouTube. Encajé en el BMW iZ, encajé en el Alfa Romeo 4C, conduje un Lotus Elise de California, Georgia, incluso antes de empezar a hacer cosas en YouTube, así es. Encajé en los asientos traseros de casi todo, innumerables 911, el Nissan GT-R, el Ferrari California T, el Portofino, incluso en el Cubali Mingusta. Todo y sin embargo, no puedo meterme en el Sailin S7. El asiento tiene un par de pulgadas extra donde podría retroceder y así podría entrar. La altura para la cabeza está bien, la distancia de las piernas también. Es simplemente el hecho de que está demasiado hacia adelante. Y así es como terminamos con el Sailin S7. Cuando era nuevo, el precio original estaba en los 400.000. Los modelos Twin Turbo estaban en los 600.000. Era una locura, pero si observas las cifras y la velocidad máxima que este coche podía alcanzar, tenía sentido. Y probablemente sea uno de los superdeportivos de $400.000 más olvidados que existen. Dicho esto, Sailin afirma que van a lanzar una versión más moderna de este coche, una versión actualizada que van a reintroducir y vender como un coche nuevo. Y si eso sucede, no puedo esperar para probarlo y conducirlo, siempre que encaje en él. Si no, algún youtuber más bajito tendrá que hacer el trabajo por mí, pero por ahora esto es lo mejor que tenemos.